Hola a todos, en el presente video se explica el procedimiento para calcular los ángulos visuales en sistemas satelitales. Estamos hablando de los ángulos de azimut y el ángulo de elevación. El ángulo de azimut pues, es ese ángulo horizontal en el cual deberíamos mover la antena con respecto al plano de tierra, y el ángulo de elevación en cambio es el ángulo vertical, del mismo modo con respecto a la tierra. Si tenemos determinado tanto el ángulo de azimut como el ángulo de elevación, podemos apuntar adecuadamente a un satélite que está ubicado en diferentes órbitas. En este caso vamos a hacer algunos ejercicios utilizando ya sea las fórmulas que permiten calcular estos ángulos y también utilizando herramientas web. Existen también aplicaciones que se pueden instalar en los móviles en donde se obtienen resultados similares. Para poder hacer el cálculo necesitamos ciertos datos. En primer lugar, necesitamos saber cuáles son los parámetros de longitud y latitud, que son parámetros relativos con respecto a la Tierra, y también los datos de latitud y longitud de la estación terrena. Eso será como punto de partida para luego poder aplicar las fórmulas y también para poder utilizar las herramientas web. En esta tabla podemos ver que existen algunos satélites que son satélites geo, por eso la latitud acá indica 0, y tenemos diferentes grados de longitud, dependiendo de la posición en la que están ubicados en la órbita geo. Vamos a seguir algunos pasos para poder hacer el cálculo de estos ángulos, como está aquí. Primero, en un mapa determinamos la longitud y la latitud de la estación terrena. Esto es muy fácil con las herramientas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, Google Maps nos permite obtener las coordenadas de latitud y longitud de cualquier punto en la Tierra. Como paso 2, debemos determinar cuál es la longitud del satélite de interés. Aquí simplemente tenemos una lista de algunos satélites, pero pueden haber más. En la web podemos encontrar toda la información relativa a las coordenadas de latitud y longitud del satélite. Los ejercicios que vamos a hacer aquí, cabe recalcar, son para satélites geoestacionarios, por lo que la latitud será de 0 grados. El tercer paso consiste en calcular la diferencia en grados entre la longitud del satélite y la de la estación terrestre. Este cálculo se obtiene un resultado absoluto, es decir, no necesitamos tener en cuenta mucho los signos de cada una de las coordenadas que tengamos, sino más bien necesitamos obtener un valor absoluto, que es una diferencia, un diferencial entre dos cantidades. También aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se manejan las unidades. En lo que se refiere a latitud y longitud, estamos hablando de que podemos representar en primer lugar la latitud con signos positivos si es que es latitud norte, o con signo negativo si es que es latitud sur. Pero también podemos representarlo con las letras. Por ejemplo, 35 grados N, que significa 35 grados norte, o 25 grados S, que significa 25 grados sur. Lo propio podemos hacer con lo que es la longitud. En cuanto a la longitud, podríamos hablar de 90 grados E para referirnos al este, o por ejemplo 10 grados O para referirnos al oeste. Bueno, esta nomenclatura cambia si es que estamos revisando estos datos en inglés. Por ejemplo, para oeste se utiliza la W. También se puede representar con signos. Si es que la longitud tiene un signo positivo, significa que indica al este. Aquí hay un error, sería más. Y si es que la latitud tiene, si la longitud tiene un signo negativo, estaríamos hablando de la dirección oeste. De estos signos, como les digo, no nos vamos a preocupar, sino que vamos a obtener valores absolutos en primer lugar para determinar ese delta L. Si ya tenemos identificados esos datos, podemos
aplicar dos procedimientos que vamos a ver hoy. Este procedimiento primero será aplicando las fórmulas y que luego lo podemos corroborar con una herramienta web. Debemos tener en cuenta aquí que para las fórmulas, al menos para lo que es el ángulo de azimut, hay que hacer cierta corrección. Entonces nos vamos a centrar en explicar cómo se hacen estas correcciones y también cómo se hacen los cálculos adecuadamente para evitar errores. Estos signos lo que cambian son las referencias, entonces también hay que tener en cuenta aquí si es que medimos con referencia al norte, si medimos con referencia al sur, por ejemplo. Por ejemplo, será lo mismo si decimos 90 grados con respecto al sur o si decimos 270 grados con respecto al norte o con respecto a 0 grados. En algunos casos, en algunas aplicaciones, por ejemplo, pueda que el cálculo esté bien hecho y simplemente la referencia es que sea distinta. Entonces debemos estar preparados para poder hacer ese ajuste y comprobar ese resultado. En cuanto a la fórmula para el ángulo de elevación, tenemos esta fórmula que está aquí, que no hay que hacer ninguna corrección, simplemente utilizar estos parámetros. Como la fórmula está determinada para hacer el cálculo con satélites geoestacionarios, entonces tenemos que aquí utilizar el radio de la Tierra y el radio de la órbita. El radio de la órbita es para órbita geoestacionaria. Les explico los parámetros que están involucrados en las fórmulas. Para el ángulo de azimut, representado con phi, en realidad es phi prima, como ven aquí, porque hay que hacer ese ajuste. Entonces, tangente a la menos 1 del seno del delta L que les dije hace un momento, dividido para seno de latitud por coseno de delta L. Este valor de latitud es de la estación terrena y el delta L es la diferencia de longitudes entre la estación terrena y el satélite. El valor que se obtenga con la fórmula hay que corregirlo excepto cuando la estación está en el hemisferio sur y al oeste del satélite. Como ven aquí, esos son iguales solo en ese caso. Pero si, por ejemplo, la estación está en el hemisferio norte y al oeste del satélite, habrá que restarle 180, mejor dicho, 180 grados, le restamos al ángulo que obtengamos acá. Si la estación está en el hemisferio sur y al este del satélite, en ese caso, para corregir, restamos 360 grados menos el ángulo que obtengamos. El ángulo que se debería utilizar aquí debería estar en grados para poder hacer la resta o el ajuste correcto. Para lo que es el ángulo de elevación, tenemos similares parámetros. El L es la latitud de la estación terrena, como dijimos. Delta L será la longitud del satélite menos la longitud de la estación terrena, un valor absoluto, como ven. El valor de RE equivale al radio de la Tierra y el H equivale al radio de la órbita. Radio de la órbita para satélites geoestacionarios. Bien, entonces, si tenemos los datos, tendríamos que aplicar las fórmulas, hacer ajustes si es el caso, para lo que es ángulo de azimut, y aplicamos la fórmula y obtenemos directamente el ángulo de elevación. Aquí hay que tener mucho cuidado con la configuración que tiene la calculadora que estemos usando. Debería estar en grados sexadesimales, o en grados DEG también conocidos, para poder obtener los resultados correctos. Vamos a hacer un ejercicio en donde apliquemos estas fórmulas y podemos comprobar estos resultados y luego los corroboramos también con la herramienta web. Como calculadora, yo voy a utilizar el MATLAB, un pequeño script de MATLAB de 4 líneas para poder tener esos resultados. Ustedes podrían utilizar, por ejemplo, su calculadora o cualquier otra herramienta para hacer este tipo de cálculos. Como ejercicio me voy a plantear lo siguiente. Vamos a utilizar la herramienta DishPointer
que es la herramienta web que les digo que nos permite corroborar los resultados que obtenemos. Y vamos a, por ejemplo, suponer que existe una estación terrena ubicada en Brasilia. Esta herramienta Dispointer, que aquí tienen el enlace, dispointer.com, me permite colocar ya sea el nombre de una ciudad, puede ser una calle o también puede ser las coordenadas de latitud y longitud, si es que tienen ese dato exacto. Y acá podemos colocar el satélite de interés. Me interesa, por ejemplo, hacer el cálculo para apuntar una estación terrena ubicada en Brasilia con un satélite Amazonas, que están a 61 grados oeste. ¿Sí? 61W significa 61 grados oeste. Seleccionamos buscar y aquí se grafica. Nos da una gráfica y también nos da los valores de los ángulos visuales de elevación y de azimut. Voy a disminuir el zoom para poder revisar el gráfico que se obtiene. El punto que se marca en Brasilia es por defecto, que marque el buscador. Si es que quieren alguna ubicación precisa, también pueden colocar, como les decía, latitud y longitud. Ok, entonces interpretemos un poco este dibujo. Allí. Es un satélite geoestacionario, un satélite Amazonas, que como su nombre lo indica, está sobre el Amazonas. Se quiere hacer el apuntamiento desde una estación terrena que está en Brasilia, en este punto. Y debemos interpretar adecuadamente la ubicación de la estación terrena con respecto al satélite para saber si debemos hacer un ajuste en el ángulo de azimut. En ese caso, vamos a primero hacer el cálculo con las fórmulas y luego verificamos con los resultados que tenemos aquí. Los pasos 1 y 2 equivalen a determinar adecuadamente cuáles son los ángulos las coordenadas de latitud y longitud tanto de la estación terrena como del satélite para poder calcular ese valor de delta L. Este ejercicio, como lo voy a hacer aquí en el MATLAB con un script, los voy a colocar directamente. Por ejemplo, se me ocurre que hice para esta ciudad de Brasilia y aquí tengo este script donde en primer lugar calculo el delta L. El delta L diferencia de longitudes entre el satélite y la longitud de la estación terrena, que sería este dato que me da aquí la aplicación. Longitud del satélite 61 grados oeste y longitud de la estación terrena menos 47.9 grados, es decir, 47 grados oeste, ¿sí? Por la representación que tiene allí. En ese caso, como les decía, no debemos complicarnos con los signos, sino que más bien al final haremos el ajuste necesario. Por eso es que yo aquí escribo 61 grados, que es el ángulo mayor de longitud entre la estación terrena y el satélite, menos el ángulo de longitud de la estación terrena, que es 47.9. ¿Sí? Este menos es porque debo calcular esa diferencia, no es el menos que tiene aquí como longitud. Entonces, si hacemos ese cálculo, 61 menos 47.9 me da como resultado 0.22. El cálculo está hecho aquí en radianes. Sí hay que tener cuidado con eso. Estoy haciendo una conversión ya que el MATLAB está configurado para trabajar con radianes. Entonces, yo debería hacer primero la conversión de grados de a radianes. Me da 0.22 radianes. Luego puedo obtener o indicar la longitud de la estación terrena, que como ven aquí es de 15.82. Tampoco me preocupo del signo. Ese menos 15.8 significa que la estación terrena está ubicada a 15.8 grados al sur. Ok, he configurado entonces los dos parámetros. Ya tengo calculado delta L. Y ahora debo definir el ángulo de azimut, que es el ángulo en el que me voy a centrar para explicar estos cálculos. El ángulo de azimut debemos aplicar la fórmula correspondiente. La fórmula, como ya la expliqué acá en la diapositiva,
es tangente a la menos 1 de seno de delta L dividido para seno de L por coseno de delta L, que sería esta fórmula que yo tengo representada aquí. En su calculadora hay que tener cuidado de representar adecuadamente la fórmula y también de configurar en radianes o en grados los cálculos para que se realicen. El valor que obtengo al hacer este cálculo es 0.7 radianes. Y para hacer la conversión, o bueno, para hacer esa comprobación del resultado, debo ver si es que necesito o no hacer un ajuste. Entonces, esto es muy importante que se determine adecuadamente. La fórmula para Azimuth me dice que debo verificar cuál es la posición de la estación terrena con respecto al satélite. En este dibujo que tengo aquí, el satélite se asume que está en este punto, satélite Amazonas, y la estación terrena está en este punto. Entonces, vemos que la estación terrena está al este del satélite. En el hemisferio sur, como vemos, al este del satélite. Si, por ejemplo, colocamos una estación terrena por acá en este punto, en México, digamos, y queremos apuntar hacia el satélite, debemos entender que la estación terrena estará en el hemisferio norte y estará al oeste del satélite. ¿Sí? Si es que ya determinamos eso, entonces hacemos la corrección. De lo que vemos aquí, nos dice que para cuando la estación terrena está en el hemisferio sur y al este del satélite, que sería este último caso, debemos corregir ese ángulo restando 360 menos el ángulo que obtengamos con la fórmula. Eso es lo que yo realicé acá en el script. Voy a poner otra vez el cálculo allí y observen que lo que hago yo es restar 360 grados menos el ángulo que obtengo acá, convertido a grados anteriormente, por lo que el resultado me da 319.5. Si comparamos con el resultado que obtengo aquí del Azimuth, me da 319.6. ¿Sí? Como ven, el ángulo es con respecto a 0 grados. Este valor que me da aquí la calculadora, dishpointer.com, medido con respecto a 0 grados. 319.6. Cuando hacemos el ajuste, entonces nos quedaría 319.52, que es un valor aproximado. Lo que indica la herramienta aquí es el azimuth con respecto al norte verdadero y al norte magnético. Esto, como sabemos, es debido al campo magnético de la Tierra, existen estas dos referencias. Lo que obtenemos con la fórmula, entonces, lo que obtenemos con la fórmula es el valor de azimuth con respecto al norte verdadero. Sí, eso sería entonces el procedimiento que se debe seguir para poder obtener estos cálculos. En lo que es el ángulo de elevación no hay problema. Si es que ustedes aplican la fórmula que vimos acá en la diapositiva con los datos correctos, les debe dar el resultado 66.1 grados o un valor cercano. Si se quiere hacer el cálculo para cualquier otro lugar, hay que verificar la corrección para el ángulo de azimuth y no hay que hacer ninguna corrección para el ángulo de elevación. Si es que cambiamos aquí la ciudad, por ejemplo, podemos dejar el mismo satélite de Amazonas y le puedo poner, por ejemplo, una ciudad, Cali. Actualizamos esto, buscar, y observen, el gráfico se actualiza. Se actualizan los datos de Cali que aparecen por defecto aquí. El satélite no varía, sigue igual, pero sí los resultados tanto del ángulo de elevación como de azimuth cambian. Para ese ejercicio puntual deberíamos proceder del mismo modo, cambiando los datos correspondientes y luego verificamos. En este caso, la estación terrena está en el hemisferio norte y se encuentra ubicada al oeste del satélite.
sería el primer caso que tenemos aquí. Como ven, si es que la estación está en el hemisferio norte y al oeste del satélite, el ajuste debería ser restando 180 grados menos el ángulo que nos proporciona la fórmula. Con eso podemos obtener el mismo valor que está aquí. Este ángulo también hay que tener en cuenta que puede ser expresado con respecto al sur, o sea, 180 grados. Entonces, si queremos representar este ángulo 102.2 con respecto al sur, sería cuestión simplemente de restar 102.2 menos 180. Esto es porque en algunos textos o en algunas otras herramientas se suele representar con respecto a esa referencia. El ángulo está bien calculado, pero la referencia es diferente. Eso hay que tener en cuenta. Eso sería toda la explicación para este ejercicio de cálculo de ángulos visuales. Gracias por su atención.